¿No les han dicho nada todavía de si vamos a regresar la próxima semana o cuándo empezaríamos clases presenciales, por lo menos en los laboratorios? Ayer le pregunté al profe de biología celular y dijo que mañana iban a tener academia para ver si ya volvíamos la siguiente semana. Ujú. Sí, es que ahorita todo el mundo estamos pendiente de eso. Yo espero que sí, porque en principio vamos a pasar a ver de la próxima semana. Entonces esperemos que por lo menos los laboratorios sí puedan ser presenciales va a tener que ser una modalidad reducida o etcétera, pero creo que sí les va a ser bastante bien. Bueno, lo que voy a hacer es ahorita les voy a proyectar. Vamos a revisar cómo se resolvían los problemas. Me deja. Entonces, bueno, lo que hice fue lo resolví en PowerPoint, entonces lo vamos a ir desarrollando. Si estos sean los tres problemas de tarea que les había dejado, ¿sí? Entonces, el primero era determinar cuántos mililitros de ácido sulfúrico concentrado, me da una densidad de 1.84 gramos por mililitro, una pureza del 98%. Recordar los ácidos siempre vienen pureza peso-peso, es decir, serían 98 gramos de ácido sulfúrico por cada 100 gramos de disolución. Y tiene un peso molecular de 98.079 gramos por mol, ¿sí? Entonces, ¿cuántos mililitros de este ácido concentrado necesitaríamos para preparar 250 mililitros de una disolución 0.15 molar? ¿Sí? Y la segunda pregunta es ¿cuántos mililitros de hidróxido de sodio 0.2501 molar se necesitaría para neutralizar estos 20 mililitros de este ácido sulfúrico preparado? ¿Sí? Entonces, lo primero que hice fue calcular la concentración molar del ácido sulfúrico concentrado. Sí, aquí lo que hago es, les comentaba, sí, a mí particularmente me gusta calcular concentración molar y una vez que tengo concentración molar puedo usar concentración 1, volumen 1 es igual a concentración 2, volumen 2. ¿Sí? Sé que varios de ustedes lo hacen calculando los moles que habría o los gramos que habría, primero los moles que habría en los 250 mililitros de la disolución y a partir de allí irnos a la inversa y calcular cuántos mililitros del ácido. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas está bien. Yo particularmente prefiero esta forma porque me gusta conocer la concentración molar del ácido con el que estoy trabajando. ¿Sí? Entonces, bueno, me decía que tengo el 98% pureza, es decir, tengo 98 gramos de ácido sulfúrico, pero aquí no eran 100 mililitros, eran 100 gramos. Déjame corregirlo esto. Sí, aquí serían, estos son gramos, no mililitros, ¿sí? Por cada 100 gramos de mi disolución, lo multiplico por la densidad y ya tengo gramos de ácido sulfúrico sobre mililitro de disolución. Si entonces lo multiplico por 1.89 gramos por mililitro. Después los mililitros los paso a litros multiplicándolo por 1000. Y por último lo divido entre el peso molecular para tenerlo en moles. ¿Sí? Y esto me da un valor de 18.38 molar. ¿Sí? Entonces digo yo, siempre me gusta calcular concentraciones molares de mis ácidos sulfúricos, de mis ácidos concentrados, y lo que les comentaba, sí, normalmente va entre 10 y 20 molar, ¿sí?
Normalmente entre 12 y 19 molar, sí, son los valores típicos de concentración de ácidos de botella. Posteriormente, lo que les decía, sí, con la fórmula concentración 1, volumen 1 es igual a concentración 2, volumen 2, despejo el volumen necesario de mi ácido concentrado, ¿sí? Entonces, volumen 1 será igual a los 250 mililitros, 0.15 molar, y lo divido entre 18.38 molar, ¿sí? Que es la concentración de mi ácido concentrado, y esto me da un valor de 2.03 mililitros, que realmente yo lo que pipetearía serían 2 mililitros, ¿sí? Entonces, la respuesta del primer problema serían que pipeteo 2 mililitros de ácido sulfúrico concentrado, lo pongo en un matraz volumétrico de 250 mililitros y aforo a 250 mililitros. Posteriormente, para responder el inciso B, ¿sí? Yo sé que mi relación estequiométrica es 1 mol de ácido sulfúrico, reacciona con 2 moles de hidróxido de sodio para darme 1 mol de sulfato de sodio, más agua, ¿sí? Entonces, lo primero que hice fue calcular los moles de ácido sulfúrico que yo tengo en los 20 mililitros, que es lo que me decía el problema. 20 mililitros, que sé que es una concentración 0.15 molar, y entonces esto me daba que tengo en los 20 mililitros, 0.15 molar, realmente lo que tengo son 3 milimoles de ácido sulfúrico. Después calculo los milimoles de hidróxido de sodio, ¿sí? Serían los 3 milimoles de ácido sulfúrico, lo multiplico por mi factor estequiométrico, ¿sí? El ácido sulfúrico lo quiero eliminar, lo pongo en el denominador, el hidróxido de sodio es lo que quiero transformar, lo pongo en el numerador, ¿sí? Y uso mi estequiometría, que era un ácido sulfúrico por 2 hidróxidos, ¿sí? Entonces pongo el hidróxido es 2 y el ácido sulfúrico es 1, y esto me da 6 milimoles, ¿de acuerdo? Después, una vez que tengo esto, yo sé que concentración es igual a moles sobre volumen, con lo cual mi volumen es igual a moles sobre concentración. Y esto me daría que sería 6 milimoles entre 0.2501, que es mi concentración del hidróxido de sodio, y esto me daría 23.99 mililitros, que es aproximadamente 24 mililitros, ¿sí? La tarea creo que ya se las regresé, les puse comentarios en función de hasta dónde avanzaron, ¿sí? Y entonces, bueno, lo que estoy haciendo, lo que prefiero hacer es siempre resolverla aquí en la clase. El segundo problema me decía que si tomabas 5 mililitros de una disolución de nitrato de sodio y lo diluyo a 25 mililitros, ¿sí? Y de allí tomo por medio de una técnica analítica, determino que la concentración de nitrato de sodio era 1.25 microgramos por mililitro. Me piden que determine la concentración de nitrato de sodio en ppm de la disolución original, ¿sí? Entonces aquí, se fijan, lo primero que hice fue tomé 5 mililitros y lo diluí a 25. Entonces aquí voy a calcular un factor de dilución. Mi factor de dilución es, mi volumen total fue 25, lo divido entre 5, entonces tengo un factor de dilución de 5, ¿sí? Lo diluí en un factor 1 a 5, ¿sí? Entonces realmente eso, mi factor es 5. Posteriormente, para calcular la concentración de nitrato de sodio original, ¿sí? Me había dicho que tenía 1.25 microgramos por mililitro de nitrato de sodio, fue por la técnica que utilicé, el valor que obtuve, ¿sí? Como yo hice un factor de dilución 1 a 5, entonces lo multiplico por 5 y me da que mi concentración es 6.25 microgramos por mililitro. Por último, yo sé que un ppm es 1 miligramo sobre litro o es equivalente a 1 microgramo sobre mililitro, ¿sí? Sería equivalente a 1 nanogramo sobre microlitro, ¿sí? Entonces, se fijan, yo tengo 6.25 microgramos sobre mililitro, que es equivalente a este valor de aquí, miligramos sobre mililitro es ppm, es decir, tengo 6.25 ppm. En este problema, sí, varios de ustedes al hacer la transformación, sí tuvieron bastantes
bastantes errores. Entonces, bueno, creo que sí es importante que lo viéramos. ¿Sí queda claro cómo se hizo? ¿Sí o no? O, Sí, profe. ok, de acuerdo, perfecto. Y ahorita lo que estoy haciendo es, me estoy conectando, es que se me había olvidado conectarme. Ok, ya me conecté. Y por último, el último problema me decía que tenía 1.455 gramos de un material orgánico. ¿Cómo se llama? Se extrajo con una disolución diluida de ácido sulfúrico y posteriormente lo titulé con 37.31 mililitros de mercurio, 0.009372 molar, ¿sí? Mediante esta reacción, tiourea, 4 moles de tiourea reaccionan con un mol de mercurio para darme un complejo, ¿sí? Y me pide que calculemos el porcentaje de tiourea en mi muestra, ¿sí? Entonces, se fijan aquí, yo lo que tengo es, bueno, tengo mi muestra, la extraigo, ¿sí? No me dice cómo, esto ahorita de momento en esta parte del curso no me estoy metiendo a ver métodos de extracción. Métodos de extracción lo verán más a detenimiento en la analítica 3, ¿sí? Entonces, bueno, yo le doy un tratamiento a mi muestra, ¿sí? Extraigo mi tiourea y esta tiourea es la que voy a estar analizando para cuantificar, ¿sí? Mediante la reacción usando como titulante mercurio, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular los moles de mercurio que tengo, ¿sí? Tenía 37.31 mililitros de mercurio, lo multiplico por su concentración molar que era 0.009372 y esto me da un valor de 0.3497 milimoles de mercurio. A continuación, lo que hago, y este es el procedimiento que siempre hacemos, ¿sí? Calculo los moles de titulante. Estos moles de titulante los voy a convertir a moles de analito, ¿sí? Que en este caso serían los moles de tiourea. Sería igual a los 0.3497 milimoles de mercurio y lo multiplico por mi factor estequiométrico, ¿sí? Donde en el denominador pongo el mercurio, en el numerador pongo la tiourea y manejo la estequiometría de 4 tiureas por cada mercurio. Entonces, 4 a 1 y esto me da un valor de 1.3987 milimoles de tiourea, ¿sí? Una vez que tengo los moles de tiourea, calculo los gramos de tiourea, simplemente multiplicando el 1.3987 por 10 a la menos 3 moles. Estoy transformando los milimoles a moles, ¿sí? Por su peso molecular, 76.12 gramos por mol. Y esto me da un valor de 0.1065 gramos de tiourea, ¿sí? Es decir, en mi muestra de 1.455 gramos de material orgánico, yo tengo 0.1065 gramos de tiourea. Yo divido el 0.1065 gramos de tiourea entre 1.455 gramos de muestra y lo multiplico por 100, me dice que lo que tengo realmente es un 7.32% de tiourea. ¿De acuerdo? Entonces, así se resolvía el problema número 3 de la tarea. No sé si tengan duda en alguno de los problemas, si ya con lo que les resolví ahorita queda más claro y pueden revisar lo que mandaron de tarea y ver en qué se equivocaron. Entonces, no sé si hay algún comentario en esto. Voy a salir. Y entonces, bueno, les digo, si esto está quedando grabado, entonces lo pueden ustedes analizar, ¿sí? Y ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a continuar con la clase. Les había dejado una tarea que ahorita, bueno, hasta hace rato me habían entregado 9, no sé muy bien cuántos me han entregado, pero vamos a continuar con la clase. ¿Sí? Y vamos a empezar con esta diapositiva.
para ver cómo quiero un poco la respuesta, la respuesta a la pregunta que les había pedido. ¿Sí? Habíamos dicho que cuando yo determino la proteína por método Heldal, uso un factor de conversión, ¿sí? Que multiplico el contenedor de nitrógeno obtenido por el método Heldal, lo multiplico por ese factor de conversión, que el factor de conversión típico es 6.25, ¿sí? Y eso me da el porcentaje de proteína, ¿sí? Esto, la forma en que se hizo fue realmente, se fue extrayendo proteína, fueron haciendo aislados de proteína de diferentes alimentos. Una vez que tenían su proteína aislada, ¿sí? Por ejemplo, normalmente el aislamiento de proteína se hace por precipitación, después le voy haciendo lavados, de manera que lo que me quedo allí, por ejemplo, tendría 100 gramos de proteína, ¿sí? Y esta proteína la tomo y le cuantifico el nitrógeno. ¿De acuerdo? Entonces se fueron viendo que, por ejemplo, el huevo tenía aproximadamente un 16% de proteína, es decir, de cada 100 gramos de esa proteína, 16 gramos correspondían a nitrógeno, ¿sí? Vemos, por ejemplo, el wheat, ¿cómo se llama? El trigo, tenía un 18.76% de proteína, la avena, perdón, de nitrógeno, la avena tenía un 18.66% de nitrógeno, el arroz un 19.34% de nitrógeno, ¿sí? Entonces, lo que se hace es se decide calcular el factor y el factor se hace dividiendo 100 entre este valor de aquí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo divido 100 entre 16, me da el valor de 6.25, ¿sí? Si yo divido 100 entre 18.12 o 19.34, por ejemplo, me da 5.17, ¿sí? Entonces, aquí algo importante es que mi factor de corrección, de conversión, entre menor sea, significa que mi proteína es más rica en nitrógeno, ¿de acuerdo? ¿Y por qué puede ser más o menos rica en nitrógeno? ¿Sí? Aquí les estoy poniendo los aminoácidos, ¿sí? Si se fijan, tenemos aminoácidos como la arginina, que tiene 2 nitrógenos. Tenemos aminoácidos, o sea, 2 nitrógenos en la cadena lateral, más un nitrógeno en la cadena principal. Tendríamos la glutamina, que tiene un nitrógeno en la cadena principal y un nitrógeno en la cadena lateral, igual que la lisina. Mientras que, por ejemplo, tenemos la trionina, la leucina, la serina, que no tienen solamente tienen el nitrógeno terminal, ¿sí? Entonces vamos viendo cómo hay, por ejemplo, tenemos la histidina, que la histidina tiene 2 nitrógenos aparte del de la cadena principal, ¿sí? Entonces estamos viendo cómo, dependiendo del aminoácido, mi proteína puede tener más o menos nitrógeno, ¿sí? Una proteína que tenga muchos aminoácidos, arginina o histidina, va a tener un porcentaje mayor de proteínas, ¿sí? Posiblemente el arroz o la soya tienen alto contenido en este tipo de compuestos. El triptófano también hay bastante triptófano, que tiene un nitrógeno extra. Sí, entonces si se fijan, la presencia en función del tipo de aminoácido, yo voy a tener más o menos nitrógeno en las proteínas, ¿sí? Entonces a partir de ahí se obtiene este factor de corrección. Porque hay que acordarnos, el método de Heldal lo que me daba es el contenido de nitrógeno, después yo lo multiplico por este factor y ya obtengo el contenido de proteína. Déjenme, me voy a salir tantito porque entré mal. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí. Ok.
vamos a ver ahorita, bajé un video de YouTube para que veamos cómo se hace el método Heldal, ¿sí? Entonces los voy a reproducir. Bueno, este es de la Universidad de Valencia, está en español, en Valencia hablan valenciano, pero este en particular está en español. El método Heldal es un proceso de análisis químico para determinar el contenido de nitrógeno de una muestra y se usa comúnmente para estimar el contenido de proteínas de los alimentos. Este método consta de 3 etapas principales: digestión con ácido sulfúrico en presencia de catalizadores para formar sulfato amónico, neutralización y destilación del amoníaco generado que se recoge en una disolución de ácido bórico y valoración del ácido bórico consumido. Los reactivos y disoluciones necesarias para la realización de la práctica se muestran en pantalla. Asimismo, se requiere del empleo de un módulo digestor y un módulo destilador Heldal. El procedimiento experimental es el siguiente. Se pesa 1 gramo de muestra molida y homogeneizada y se introduce en un tubo de digestión Heldal, evitando que queden restos de muestra en las paredes del tubo de digestión. Se añade al tubo con muestra unas perlas de vidrio y una pastilla de catalizador. A continuación, se añaden 10 mililitros de ácido sulfúrico. ¿Para qué creen que sean las perlas de vidrio? Creo que son las perlas que controlan la ebullición, ¿no? O sea, como para que no burbujee tan violentamente. Sí, sí, así es, sí. Se fijan ahorita, bueno, de hecho, ajá, sobre todo porque como estamos viendo ahorita, Concentrado. está Se colocan los tubos de digestión con las muestras en el módulo digestor y se conecta la bomba de vacío y el colector de humos. Se acciona el interruptor y se realiza la digestión a una temperatura de 400 grados durante 90 minutos. También si se fijan allí, esto es algo bien típico de este tipo de reacciones en las cuales tenemos una digestión. Sí, se han fijado varios de los problemas que les puse, se hace una digestión, ¿sí? Entonces, realmente aquí la digestión, el ácido sulfúrico es un material oxidante, entonces va a oxidar toda mi materia. Si recuerdan, decíamos el problema, decía, pongo 1 gramo de muestra más una pastilla de catalizador, el catalizador es simplemente para acelerar la reacción, más las perlas de vidrio para que la ebullición sea más controlada, y le pongo ácido sulfúrico, ¿sí? Entonces, hace esta digestión, al inicio se pone color negro, realmente se está carbonizando la muestra, y la reacción termina cuando se pone transparente, como lo vamos a ver hoy. Finalmente, se deja enfriar la muestra a temperatura ambiente. Si se fijan, la muestra que estaba de color negro en la digestión queda un color transparente, que es cuando yo sé que mi reacción ha terminado. Se dosifican lentamente 50 mililitros de agua destilada en cada tubo de muestra, Igual ahí dejando caer el agua 50 mililitros lentamente por las paredes del tubo. lentamente. Por otra Contenemos parte, ácido se sulfúrico. introducen... Sí, contenemos ácido sulfúrico y el ácido sulfúrico es muy exotérmico. Cuando yo agrego agua tengo que tener mucho cuidado para que mi reacción no explote y pueda perder la muestra y puedo tener un accidente. 25 mililitros de ácido bórico en un matraz Erlenmeyer de 250 mililitros y 2 o 3 gotas de indicador mixto. Se coloca el tubo con la muestra digerida en el lado izquierdo del módulo destilador. El matraz Erlenmeyer se coloca en la largadera del lado derecho del destilador, teniendo la precaución de que ésta queda sumergida dentro de la disolución de ácido bórico. Una vez colocado el tubo con la muestra y el Erlenmeyer, se dosifican 40 mililitros de hidróxido sódico accionando al botón Reagent 2 y se procede a su destilación pulsando el botón Start. Sí, aquí por una parte se pone el hidróxido de sodio que me va a neutralizar, y durante la neutralización se forma el amoníaco, ¿sí?
y al mismo tiempo se fijan, hay un burbujeo. Esto es porque se está burbujeando vapor de agua o agua caliente, sí, para que este vapor de agua es el que me va a extraer el amoníaco hacia la disolución de ácido bórico. Como se observa, se produce el viraje del indicador al reaccionar el amoníaco generado con el exceso de ácido bórico. Una vez recogido todo el amoníaco formado en la disolución de ácido bórico, se procede a la valoración del destilado con ácido clorhídrico 0,1 normal hasta el retroviraje del indicador. Una vez realizado el proceso, se calcula el porcentaje de nitrógeno aplicando la siguiente ecuación, indicando la diferencia de volúmenes consumidos por la muestra y por un blanco, la normalidad de la disolución de ácido clorhídrico y el peso de la muestra. Una pregunta, ¿a qué se refiere el presentador del video cuando habla de un blanco? Sí, ¿qué creemos que es para nosotros, o qué es para nosotros un blanco? Pues yo lo tomaría como que es el analito que fue valorado. No tanto esto. Aquí, y vamos a ver, es algo que se suele hacer mucho en los laboratorios. Siempre tengo que ser, aquí más bien están hablando de un blanco de reactivos, ¿sí? Un blanco de reactivos se fijan, mi reacción es tomo 1 gramo de muestra, le agrego ¿cómo se llama? Mi pastilla, mi catalizador, una pastilla de catalizador, le agrego ácido sulfúrico, lo pongo a digerir durante 4 horas, le agrego posteriormente, ¿cómo se llama? Bueno, hago la destilación, o sea, le agrego el agua, hago la destilación del amoníaco con hidróxido de sodio, lo recupero en mi matraz con ácido bórico, ¿sí? Y entonces ese allí es lo que se conoce como blanco de reactivos, ¿sí? ¿Por qué es un blanco de reactivos? Porque solamente, se fijan, lo único que no estoy poniendo es mi muestra. Me estoy poniendo todo lo demás, salvo la muestra, ¿de acuerdo? Entonces y sería esta V0, ¿sí? Sería la V0 que me dice o sea, me dice qué tanto ácido bórico va a reaccionar, porque a lo mejor hubo un poquito de mi agua está un poquito contaminada o de alguna forma llegó alguna contaminación. ¿Sí? Entonces, determino este valor de V0, que sería el volumen utilizado para neutralizar mi ácido bórico del blanco del control, y V1 sería el volumen de ácido clorhídrico consumido para valorar mi muestra. ¿Sí? Entonces, les digo, es importante hacer siempre estos blancos. El porcentaje de proteína en muestra se calcula a través del porcentaje de nitrógeno obtenido multiplicado por un factor de conversión de 6,25. Para finalizar, se introducen los residuos generados en las garrafas correspondientes. Bueno, ya está, ¿no? Entonces, vamos a salirnos de aquí. Disculpe, profe, es que no me quedó Sí. muy claro. O sea, el volumen 1 era el volumen que se consumió pues en la valoración que hicimos, pero el 3 es como un blanco, pero ese es otra parte. El volumen 0. Sí, o sea, esa es Ah, tu fórmula. No, lo que pasa es que no la tengo aquí. Tu fórmula es, y que de hecho está puesta aquí, ¿sí? Es tu volumen corregido, ¿sí? Que tu volumen corregido es tu volumen de la muestra menos el volumen del blanco, dividido entre los gramos de muestra, lo multiplicas por 14 gramos de nitrógeno por mol de nitrógeno, ¿sí? Y lo multiplicas por la normalidad de tu ácido clorhídrico, ¿sí? La normalidad, y esto es una fórmula que se usa desde hace mucho tiempo. Realmente, como estamos usando ácido sulfúrico, ácido clorhídrico,
la normalidad y la molaridad pues, sería lo mismo, ¿sí? Pero si yo en lugar de usar ácido clorhídrico uso ácido sulfúrico, pues sí tenía que considerar, al usar la normalidad me olvido del factor estequiométrico o el factor gravimétrico que hemos estado usando ahorita, ¿sí? Se fijan, la fórmula es diferente a como habíamos estado diciendo que había que resolver los problemas. Que decíamos que me iba a calcular los moles de analito como los moles del titulante menos los moles de retrotitulante. Sin embargo, allí pues se ha visto que el cálculo se puede hacer, digamos que los moles de titulante serían los moles de el volumen, o sea, lo manejan en volumen porque después lo multiplican por la concentración, entonces se transforma en moles, ¿sí? Serían los moles de mi titulante son equivalentes a los moles de mi muestra y los moles de la retrotitulación serían los moles o el volumen de mi, ¿cómo se llama? De mi blanco, ¿sí? De todos modos, ahorita, bueno, es lo que les quería comentar. Ahorita quiero que resolvamos este problema, ¿sí? Es un ejemplo de cómo se hace el método Soxhlet, ¿sí? Y con datos experimentales que se obtienen en el laboratorio. Es un problema que copié. Les voy a subir este libro. Este libro es un libro de química analítica moderna, se llama, sí, química analítica moderna. De, lo van a usar más a lo mejor para la analítica 2 y 3, pero es un libro que creo que es bastante bueno. Viene bastante lo que es volumetría y gravimetría, los temas que estamos viendo ahorita, entonces se los voy a compartir. Sí, entonces ahorita me gustaría que vayamos resolviendo este problema, lo resolvemos y ahorita lo comentamos entre todos. Entonces, si quieren, bueno, ahorita vamos a tener que, aparte de resolver el problema, es leer también el inglés, que es parte de las cosas que tenemos que hacer como químicos, y leer inglés. El libro está en inglés, entonces por eso también se los quiero compartir para que aprovechen y estudien inglés. Y les recuerdo eso, o sea, aprovechen ahorita y saquen el inglés porque es algo que se los van a estar pidiendo a todo lo largo de su vida profesional. Entonces ahorita voy a poner el micrófono en silencio y vayanlo resolviendo y ahorita lo vamos comentando. Profe, ¿a Collection Flask qué es? ¿Es un matraz? ¿Perdón? Es que dice que fue destilado en A Collection Flask. ¿Ese qué es? Ah, sí. ¿Se acuerdan en el video? El, el tubo largo es el tubo Heldal, ¿sí? De gestión Heldal, y lo destilas, realmente lo destilas en un matraz Erlenmeyer. ¿Sí? O sea, lo más común es usar el matraz Erlenmeyer. Cuando te venden el equipo, que por cierto, este equipo lo tenemos aquí en la universidad, en el laboratorio Z, en el tercer piso están los laboratorios de alimentos. No sé si hayan subido allá arriba al Z en el tercer piso, pero bueno, ahí está el laboratorio de alimentos y ahí se tiene todos los equipos implementados, todas las técnicas de análisis. Análisis proximal es lo que viene en la etiqueta de un alimento, ¿sí? Qué cantidad de azúcares, qué cantidad de lípidos, qué cantidad de proteínas, qué cantidad de cenizas, etcétera. Eso es un análisis proximal, ¿sí? Entonces, todos esos análisis proximal se desarrolla en el laboratorio de alimentos aquí en la universidad y ahí tiene un GELDAL, ¿sí? Entonces, digo, cuando compras el GELDAL te venden unos frasquitos donde para colectar muestras se te suelen romper muy fácil y todo mundo usa matraz Erlenmeyer. Ok, gracias. De nada, entonces váyanlo resolviendo y lo voy a resolver yo también, que no lo resolví anoche que pegué la diapositiva, entonces lo resuelvo y te lo comentamos.
¿Cómo vamos, chicos? Más o menos. Más o menos. ¿Si han logrado hacer el cálculo o en qué punto van? Si quieren les dejo 5 minutos más y ahorita a las 10:52 lo resolvemos rápido para terminar la clase. Sí, por favor. Ok. Profe, la reacción que se hace con el amoníaco y el ácido clorhídrico da como resultado Sería, cloruro de... Ok. tendríamos, es que tengo, sí, tenemos, se libera NH3, ¿verdad? Más HCl, eso sería en exceso, me va a dar NH4Cl, ¿sí? El amonio más ácido clorhídrico me da cloruro de amonio, ¿sí? Esto está disuelto, ¿sí? Entonces yo tengo aquí un exceso y después la siguiente reacción sería el NaOH más HCl para darme NaCl, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se llama? Yo aquí, esto sería el ácido que tuve en exceso. Entonces, lo primero que hago es calculo los moles de ácido clorhídrico, que mis moles de ácido clorhídrico sería igual a los 50 mililitros, que multiplica a 0.1047 milimol por mililitro. ¿Sí? Mililitros con los mililitros se me van. Y aquí me queda, tengo hecho, me quedan 5.235 milimoles de ácido clorhídrico, ¿sí? Estos son aquí, es este de aquí,
¿sí? O sea, yo puse 5.235 milimoles de ácido clorhídrico. Parte de estos 5.35 milimoles del ácido clorhídrico reaccionan con el amoníaco y se consumen para formar cloruro de amonio. Después, el exceso lo titulo con hidróxido de sodio, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es calcular los moles del hidróxido de sodio. Habíamos dicho que eran 22.84 mililitros, que multiplica a 0.1183, y esto me da 2.7019 milimol de NaOH, ¿sí? Y esto es equivalente a milimoles de ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Porque como la estequiometría es 1 a 1, ¿sí? Yo calculo los moles de ácido clorhídrico que reaccionaron, de hidróxido de sodio que reaccionaron, que equivale a los moles en exceso que tenía de ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces voy a calculo los moles de ácido clorhídrico que reaccionaron, sería igual a los moles iniciales, 5.235 menos 2.7019, y esto me da 2.533, ¿sí? Milimol de ácido clorhídrico, que esto es equivalente a los milimoles de nitrógeno. A los milimoles de nitrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo sé que un mol de nitrógeno, de amoníaco, que es equivalente a un mol de nitrógeno, reacciona con un mol de ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, si los moles de ácido clorhídrico que reaccionaron fueron 2.533, esto equivale a los moles de nitrógeno, ¿sí? Entonces, por último, calculo los gramos de nitrógeno, serían los 2.533 por 10 a la menos 3 moles por 14 gramos por mol, y esto me daría 0.0354 gramos de nitrógeno, ¿sí? Calculo posteriormente el porcentaje de nitrógeno dividiendo el 0.0354 entre 0.9814, y esto me da igual a 0.036% de nitrógeno. ¿Ok? Por último, calculo el porcentaje de proteína multiplicando 0.036 por mi factor de corrección, que era 6.38, ¿no ¿sí? sería 3.62%? Sí, es que me faltó multiplicar por 100, ¿verdad? Sí. Sí, es 3.62%. Sí es. Sí, es que me había faltado multiplicar por 100. Bueno, aquí voy a 3.62. ¿Sí? Y lo multiplico por 6.58 y esto me da 23%. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, mi queso tendría un 23% de proteína. ¿Sí? Entonces, aquí me faltó, esto es, aquí esto por 100. Sí, me había faltado. O sea, tenía fracción en lugar de porcentaje. ¿Sí? Entonces, se fijan, esto es el procedimiento que se suele hacer para determinar proteína. ¿Sí? Aquí, ya metodológicamente, se suele usar más esta fórmula, pero que en esta fórmula está implícito los cálculos que hacemos de los moles de hidróxido y los moles de ácido que hacemos. ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita vamos a dejarlo aquí.
Y no sé si haya dudas o comentarios del problema que resolvimos. ¿No? Bueno, si no hay comentarios, les digo, lo vamos a dejar aquí. La próxima semana vamos a ver análisis gravimétrico y yo creo que en 2 semanas hay que hacer el examen porque tenemos que hacer el examen antes del... Sí, antes del 17, o sea, yo creo que el jueves no hay. Realmente yo creo que tenemos que hacer el examen el miércoles 15, ¿sí? Antes del 16 tenemos puente. Sí, entonces la próxima semana vamos a ver análisis gravimétrico. Posiblemente les voy a hacer, yo creo que va a ser un examen más pequeño para no incluir mucho del análisis gravimétrico. Sí, sería más que un análisis volumétrico. Y de todos modos, esto lo estaríamos comentando la próxima clase, porque se me olvidó que el 16 no había clases. Entonces, no sé si hay algún comentario. No, bueno, si no hay Todo bien. comentario, sí, ok, lo dejamos aquí y pues tengan buen resto de semana y esperemos que ya pronto podamos regresar presencial. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias. Nos vemos, profe. Hasta luego, profe, que esté Nos bien. vemos, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.